El 1 de diciembre, como saben ustedes, comenzaron los argumentos para el gran debate en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que tiene el nombre de Dobbs contra Jackson. Y déjenme darle un poco de contexto para que entiendan mejor, para que entendamos mejor qué es lo que está en juego y cómo procede esta situación. El estado de Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, pasó, como muchos otros estados donde la mayoría de la población es pro vida, pasó una ley que restringía dramáticamente los abortos a circunstancias extremas, ¿no? Y estas circunstancias extremas además obligaban a que el aborto se realizara hasta las 14 semanas de gestación, ¿no? Y la ley en Mississippi ya era relativamente restrictiva, permitía abortos hasta la semana 16, pero prácticamente por cualquier razón, ¿no? O sea, cualquier mujer que quería abortar por cualquier razón podía ir y abortar. Entonces, para que entiendan ustedes por qué ningún estado en los Estados Unidos puede prohibir el aborto, es porque en 1973 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es decir, la misma institución que ahora va a revisar, que va a revisar el nuevo caso, ¿no? La Corte Suprema de Justicia decidió, en el caso que ustedes conocen, Roe contra Wade, que el aborto era parte del derecho a la privacidad, es decir, parte de la Constitución norteamericana, y por tanto quedaba legalizado en cualquier circunstancia, en cualquier situación, a cualquier edad del no nacido en el vientre materno. Y fueron los estados luego los que fueron limitando el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún estado lo puede prohibir, porque sería anticonstitucional una vez que la Corte Suprema de Justicia tomó esta decisión. Entonces, desde la legalización de Roe v. Wade, los estados en general han ido, especialmente los estados pro vida, han ido batallando con las leyes para ir restringiendo el aborto. Por ejemplo, para realizar algunos abortos, algunos estados obligan a que una mujer que va a abortar vea un ultrasonido de su bebé. Otros piden un periodo, digamos, de enfriamiento, ¿no? Le llaman cooling time, un periodo de enfriamiento para que la mujer se serene un poco más, de 48 horas, desde el momento que pide la cita hasta que acontece el aborto. Otros estados han pedido apoyo de los padres o aprobación de los padres para aborto de menores de edad. Otros estados han pasado leyes que prohíben el aborto por sexo, es decir, alguien que está esperando un varoncito y aborta simplemente porque era una mujer o viceversa. Y así a cada uno de estos pasos, cuando las legislaciones de los distintos estados en Estados Unidos han ido pasando estas leyes, las organizaciones abortistas inmediatamente, en cualquier cosa que signifique limitar, aunque sea parcialmente, el aborto, le han metido un juicio al gobierno, ¿no? Al gobierno local. En algunos casos han ganado, en otros casos han perdido, y uno de esos tantos casos que han terminado en la Corte Suprema es el caso de Mississippi, ¿no? Y el caso que representa o que defiende el estado de Mississippi, el caso se llama Dobbs porque es el apellido del fiscal general del estado de Mississippi y al que por ley le corresponde defender las leyes de Mississippi. Y el otro nombre, Jackson, es porque es el nombre de la ciudad, que es la ciudad más importante de Mississippi,
donde se encuentra la única clínica de aborto que queda en Mississippi, ¿no? Y el nombre completo es Jackson Women's Health Organization, ¿no? Pero como los norteamericanos abrevian todo, este caso se llama Dobbs contra Jackson. Y es importante que recordemos este nombre porque Dobbs contra Jackson probablemente termine convirtiéndose en una decisión tan importante como Roe contra Wade. ¿Por qué? Porque probablemente le ponga fin a Roe contra Wade y revierta esta legalización masiva del aborto. ¿Por qué? Porque, como les hemos dicho, estas leyes que han sido opuestas por las organizaciones abortistas cada vez que se trata de restringir el aborto, han ido avanzando y han ido siendo resueltas por cortes locales, cortes federales, no cortes de apelaciones, y algunas de ellas han llegado a la Corte Suprema. La más importante en llegar a la Corte Suprema ha sido esta ley de Mississippi. Pero la particularidad de la ley de Mississippi, y es la razón por la que es tan importante, es que Dobbs, representando al estado de Mississippi, ha dicho, esta ley sí es un desafío a Roe contra Wade, que es lo que dicen las feministas, ¿no? Los abortistas. Oiga, esto desafía a Roe contra Wade, va en contra de la decisión Roe contra Wade. Entonces, la mayoría de los estados siempre han argumentado, no, esa es solamente una limitación, no estamos eliminando el derecho al aborto establecido por Roe contra Wade, solamente lo estamos limitando, ¿no? Esta es la primera vez que un estado dice, sí, esto está yendo en contra de Roe contra Wade, y nosotros creemos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tiene que revertir Roe contra Wade. Esa es la importancia de este caso Dobbs contra Jackson. Y la Corte Suprema comenzó a escuchar argumentos, es decir, a ambas partes, los 9 jueces de la Corte Suprema comenzaron a escuchar a ambas partes el 1 de diciembre. Entonces, la manera como funciona la Corte Suprema es que en las sesiones que ellos llaman de otoño, como es la que ha comenzado el 1 de diciembre, ¿no? Ya digamos prácticamente en invierno, ¿no? En el hemisferio norte, no son definidas inmediatamente, sino que los miembros de la Corte Suprema revisan todos los argumentos que han sido presentados durante la audiencia con ambas partes, a las cuales bombardean con preguntas los jueces, ¿no?, de la Corte Suprema, y se demoran hasta junio del siguiente año en lo que llaman la sesión de primavera, en junio del siguiente año, estudiando y finalmente votando a favor o en contra de las partes, ¿no? Y si el número de los que votan a favor de Dobbs, o sea, para revertir Roe contra Wade, si deciden revertir Roe contra Wade, ¿no?, entonces el juez con más experiencia escribe la decisión de la mayoría. Es decir, dice, de ahora en adelante, esta es la ley, se revierte Roe contra Wade, y se escribe la opinión de la mayoría, donde incluye los argumentos de todos los que han votado a favor. Y luego hay una opinión de la minoría, que son los que han perdido, pues son la minoría, y tienen también la presentación de su argumento. Entonces, nosotros no vamos a saber cuál es la decisión final de Roe contra Wade y en consecuencia la decisión que posiblemente ponga en la historia Dobbs contra Jackson y hasta el mes de junio. Pero hay cosas interesantes en la audiencia, ¿no? En la audiencia del 1 de diciembre, de la semana pasada.
y es la amargura y falta de argumentos con que los principales jueces que se saben que están a favor del aborto, como Elena Kagan y como Sonia Sotomayor, porque fueron obviamente las que están más preocupadas, las que temen más el poder de los argumentos pro vida, y bombardearon muchas más preguntas, pero las preguntas eran, y las respuestas, ¿no?, eran circulares, pobres, y en un momento Sonia Sotomayor, que es de origen puertorriqueño, hispana, y que se declara católica, ¿no?, demostró algo que yo creo que no es mala fe, sino la completa ignorancia, y algo que nos da precisamente una idea de por qué los católicos tenemos que estar bien formados con estos distintos temas que nos permiten asociar y conectar, donde se juntan la fe y la razón, porque Sonia Sotomayor preguntó a los defensores de revertir Roe contra Wade, es decir, a los abogados pro vida. Le preguntó, ¿cómo creen ustedes que este argumento en contra del aborto no es un argumento simplemente religioso, puramente religioso? Y porque es un argumento religioso, no tiene cabida en el sistema legal, porque existe una separación iglesia-estado. Y entonces es sorprendente que una jueza, ¿no?, que ha llegado a la Corte Suprema y que en consecuencia tiene un nivel de inteligencia y de habilidad judicial importante, crea que el argumento contra el aborto es un argumento religioso, o sea que nosotros creemos que Dios prohíbe el aborto y punto, ¿no? Y claro, la respuesta fue inmediata. Su señoría, los niños que están en el vientre materno sufren dolor. Se ha visto que cuando se hace un aborto con un ultrasonido, el niño siente dolor, se retrae navegando, ¿no?, en el líquido amniótico, rechazando el dolor. Se sabe que científicamente existe un ser humano completamente distinto desde el punto de vista genético desde el momento de la concepción, e hicieron todas esas explicaciones médicas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esto les da una idea de la pobreza de argumentos a favor del aborto. Recuerden que el aborto, para tener un argumento, básicamente tiene que decir, mira, no nos interesa lo que está dentro del vientre materno, el feto, el grupo de células. Normalmente lo llaman así con términos bien despersonalizantes. Jamás lo van a llamar bebé, jamás lo van a llamar no nacido, ¿no? Y no importa eso, sino que abortar es un derecho de la mujer. Entonces se van al tema de los derechos humanos completamente arbitrarios, ¿no?, de los que hablaré próximamente. Se van a esta visión completamente arbitraria para descartar completamente la humanidad de un ser humano. Pero cuando se entra a la identidad del no nacido, la ciencia está 120% del lado de la posición pro vida, ¿no? Entonces, que una persona que se dice católica como Sonia Sotomayor no sepa esto, no sepa que los católicos defendemos por una cuestión de ciencia y de derecho, por una cuestión racional y con apoyo científico. Y por eso que existen científicos pro vida, la Asociación de Médicos Pro Vida y la Asociación de Pro Vidas Seculares, es decir, que no creen en Dios, que son ateos, etc., ¿no? Porque es posible defender la vida desde el punto de vista científico. Entonces, el impacto de revertir Roe contra Wade va a ser muy importante, no solamente por Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Y por eso le pido a todos ustedes que, como no podemos hacer nada mientras los jueces deliberan personalmente con todo su equipo de asesores, de abogados, hasta junio, que tengamos este tema presente en nuestras oraciones para un resultado a favor de la vida.
Que tengas un buen día.